En el video anterior vimos las medidas de cuarentena que tomó China para controlar el brote del nuevo coronavirus de Wuhan. Tenemos que entender lo que la estricta cuarentena implementada en esa ciudad implicó para el éxito de China en el control de la pandemia en su territorio. La cuarentena con restricciones familiares en Wuhan, que significan que solo un miembro de cada familia puede salir cada 2 días a comprar víveres, no son para nada como las implementadas a medias en otros lugares como Brasil, Estados Unidos o México. Una vez que nadie podía salir de sus casas en Wuhan y nadie podía salir ni entrar a la ciudad, junto con el resto de la provincia, la inmensa mayoría de casos activos de COVID-19 que tuviera el país estaba efectivamente contenida. De esa forma, ahora el país solo tenía un objetivo: controlar la enfermedad dentro de la provincia y de Wuhan. La cuarentena en Wuhan duró 76 días, poco más de 2 meses y medio. Mucho menos que lo visto en Latinoamérica. ¿Cómo China consiguió tratar a los enfermos de COVID? ¿Cómo evitaron un desbordamiento de los hospitales? ¿Cómo erradicaron al coronavirus de su territorio? Eso es lo que veremos hoy. Y al final, veremos el polémico estado de vigilancia que implementó el gobierno para lograrlo. Pruebas masivas, muy masivas. Esta idea de hay que hacernos todos la prueba parte de una visión completamente fuera de lugar. En este punto, todo el mundo sabe que China y todos los países que mejor controlaron la pandemia, sin excepción, incluyeron la realización de pruebas masivas en su estrategia para controlar al COVID. Y precisamente ahora veremos por qué. Apenas unos días iniciada la supercuarentena de Wuhan, se empezaron a realizar pruebas masivas a lo largo y ancho de toda la provincia. De hecho, las autoridades hicieron pruebas a los 11 millones de habitantes de la ciudad, en tan solo 10 días. Es decir, en cuestión de 10 días, las autoridades de salud ya tenían una muy buena idea de quiénes estaban infectados y dónde estaban. Visión completamente fuera de lugar. A lo largo y ancho de la ciudad. ¿Cómo lo hicieron? Llevaron a cabo una técnica que aumenta la velocidad de la aplicación de las pruebas, que consiste en tomar 10 muestras de sangre de 10 distintas personas, mezclarlas y aplicarles en conjunto la prueba. De esa forma, si la prueba da negativo, confirmamos que las 10 personas están libres del coronavirus, y si la prueba da positivo, solo hay que hacer la prueba individualmente a cada muestra para dar con el infectado. Así es como consiguen testar ciudades enteras tan rápido. Muy inteligente, ¿verdad? Pero ¿todo esto para qué? Una vez que ya se sabe dónde están todos los casos de COVID, el trabajo que queda es aislarlos y tratarlos para evitar que infecten a más personas, pero evitando colapsar los hospitales con enfermos. Visión completamente fuera de lugar. Hospitales Express. Para esto, China puso en marcha algo completamente único en el mundo. Inició un inteligente sistema de hospitales temporales. Pero no simples campamentos de emergencia, sino centros médicos temporales con funciones muy específicas y organizados para ofrecer una rápida respuesta ante la urgente necesidad de aislar a infectados y a pacientes con síntomas medios y moderados de COVID. Con ustedes, los hospitales Fancang. Los hospitales Fancang son hospitales temporales de gran escala ideados por las autoridades de salud chinas para no saturar los hospitales normales. Estos hospitales se construyen en tan solo 2 días dentro de edificios públicos como estadios o centros de exhibiciones de forma rápida, con camas, muros y equipos médicos esenciales para los enfermos. Los hospitales Fancang fueron levantados para dar asilo, atención médica, alimentos y recreación para todos aquellos infectados de COVID-19 con síntomas medios a moderados. Estos hospitales fueron operados por personal médico profesional que, como ya vimos, fue traído de todas partes de China a Wuhan. Su principal propósito es aislar a aquellos pacientes enfermos de COVID, con síntomas moderados pero no graves, para así evitar que infecten a sus familiares si guardaran cuarentena en casa. Pero, por otro lado, evitan colapsar los hospitales reales con enfermos que no están en estado grave. Y es que verás, a diferencia del resto del mundo, en China rechazan la estrategia de que los enfermos no graves de COVID se aíslen en su casa. ¿Por qué? Porque lo cierto es que ponen en gran peligro a su familia. La gran mayoría de los infectados fueron contagiados por uno de sus familiares o amigos.
Además, es más difícil que las personas sigan un aislamiento estricto en sus casas. Algunos de ellos pueden ver la necesidad de salir para realizar compras o hacer ejercicio. Por eso, ya que el aislamiento en casa no es deseable y el traslado a hospitales mayores no es factible, mejor llevaron a los enfermos a hospitales Pankang temporales. En los hospitales Pankang, a diferencia de si estuvieran en sus casas, los pacientes no ponen en peligro a su familia, reciben supervisión médica profesional, tienen alimentación gratuita y además se organizan eventos sociales entre los pacientes como apoyo psicológico. Los pacientes son constantemente analizados y si alguno llegase a empeorar, son rápidamente trasladados a los hospitales mayores. Las personas enfermas que se quedan en casa tardan mucho más en ir a un hospital cuando se ponen graves. 3 pájaros de un tiro: aislar enfermos y evitar contagios, tratar pacientes y evitar el colapso de hospitales. No es de extrañar entonces que la cantidad de muertos en China, aunque siempre sean una tragedia, no es ni de lejos la de otros países del mundo, y es por esto, por la atención rápida y completa a los enfermos. 13 hospitales así fueron levantados en Wuhan. Hoy en día no queda ninguno debido a que la disponibilidad de camas fue aumentando con el pasar de la cuarentena, y ya no fueron necesarios. Debió ser todo un alivio para el país. Una vez que el virus estuvo contenido y los enfermos aislados y tratados, el país solo tenía que esperar a que se recuperasen. Pero, aún así, las autoridades debían garantizar que las medidas básicas fueran respetadas para evitar rebrotes, utilizando vigilancia. Una de las medidas más polémicas adoptadas por el gobierno fue la utilización de drones para localizar a personas que no respetaran la cuarentena ni portasen cubrebocas. Esto ocurrió varias veces, como puedes ver en las imágenes. Además, el Estado utilizó las cámaras de seguridad desperdigadas por todo el país para respaldar el sistema. La mayoría de chinos están acostumbrados y de hecho aprueban una aplicación de la ley tan rígida, pero en otros países como las democracias occidentales esto se ve como algo muy invasivo o violatorio. Sea como sea, de algo habrá funcionado, pues desde hacía meses que no ocurrían contagios locales en China. Todos eran importados del extranjero, hasta hace unas semanas que hubo un pequeño rebrote en Beijing de unas docenas de contagios. Lo que podemos aprender de China para contener esta pandemia es simple y llanamente lo que los científicos siempre nos recomendaron: hacer pruebas masivas, implementar cuarentenas estrictas, rastrear y aislar casos, hacer mandatario el uso del cubrebocas. Así, volvemos a donde empezamos, la fiesta masiva en Wuhan. Ahora sabiendo todo lo que hizo la nación para poder salir rápidamente de la pandemia y merecer volver a la vida nocturna de entretenimiento y diversión, algo que aquí en Latinoamérica y en Occidente en general seguimos solo esperando. Hasta el siguiente video.